pues alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. 1965 también representa el grupo de combatientes civiles de 1965 y a los guardianes de la Constitución. ¿Cómo te se siente, Fortunato? Muy bien, muy dispuesto a seguir colaborando con el país, como lo hicimos en el 1965, pero ahora sin armas bélicas, sino con armas legales. Creo que debe continuar un proceso bélico de rebelión de un pueblo, para que se afiance las razones por las cuales hubo aquella gesta bélica. Tiene que haber un proceso largo para la conformación de la nación y la república, y se debe hacer a través de la participación del pueblo al lado de un gobierno que haya sido electo por las bases populares. Entonces nosotros estamos aquí para dar el seguimiento a estos 61 años sin golpe de Estado en la República Dominicana. Nos sentimos muy bien. Lo hemos ahí acompañado de una comisión de estos grupos que usted representa, hombres y mujeres que aún sobreviven desde 1965 y otros, algunos más jóvenes, que también la acompañan. Fortuna, yo quiero empezar por preguntarle. Recientemente hubo una participación de usted en una ofrenda floral que se hizo este 16 de julio en el altar de la patria. Se habló ahí de la necesidad de una cuarta fuerza política en la República Dominicana. ¿En qué consiste? ¿Quiénes la conformarían? La necesidad que realmente haya esa cuarta fuerza. Fortunato. Como miembro del movimiento Guardianes de la Constitución, sí, en el día de hoy estamos ofreciendo nuestro apoyo al profesor Andrés Fortunato por su lucha en favor de una democracia constitucionalista, porque entendemos que es lo que más beneficia al país. Excelente. ¿Usted quiere decir algo, Valdés? Sí, yo creo que la coherencia de el comandante Andrés Fortunato durante 20 años de fundada, valga la redundancia de esta fundación, amerita que se reconozca el esfuerzo por la democracia que ha mantenido el comandante Fortunato, la visión con que se ha manejado, que todo lo que ha dicho ha sido con coherencia y el tiempo ha demostrado la realidad de lo que ha planteado. Excelente. Sí. ¿Usted quiere decir algo? Yo participar, Tomás Heredia, sí, miembro de los Guardianes de la Constitución, y a la vez insisto en que realmente escuchemos y le demos seguimiento a los planteamientos que hace el profesor Andrés Fortunato, para que así podamos educar en Constitución y tener unas elecciones realmente que sean por mérito y profesionalización, como lo viene siguiendo el profesor desde hace un tiempo muy largo. Así que insisto en que le hagamos y le sigamos vamos a decir, las indicaciones que él indica para que podamos ser una nación totalmente independiente y que se logre el voto con la objetividad que él lo está pidiendo. Ok. Se puede parar para que un rato, para que salga acá. Póngase de pie, si usted va a hablar. Muchas gracias. Me siento honrado de pertenecer al movimiento Guardianes de la Constitución que comanda el licenciado profesor Andrés Fortunato Victoriano, y me honra porque el perseguir un ideal, reconocer que su ideal es tan valioso, yo diría que es valiosísimo, me motiva cada día. ¿Cuál es su ideal? Sí. Que tengamos una democracia constitucional, una democracia, porque tenemos una democracia, mas sabemos, el pueblo sabe que la Constitución
se viola permanentemente. Todos los gobiernos violan la Constitución. Entonces, alcanzando esa democracia constitucional que persigue, que juntos a Andrés Fortunato perseguimos, este país alcanzará el anhelado sueño de que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Voy a repetir la pregunta, Fortunato. No, déjame dar las gracias a los compañeros que me han sorprendido con este apoyo que me dan al comenzar a esta entrevista antes de responder tu pregunta. Sí. Si tú puedes, repite la pregunta para que el pueblo que la vea, que vea este programa, la entienda lo mejor que pueda, porque ellos han ayudado. Le agradezco mucho, compañero. Estuvimos este 16 de julio pasado, estuvimos en una actividad, una ofrenda floral, donde usted, en el altar de la patria, donde usted se habló de la necesidad de una cuarta fuerza política. ¿En qué consiste esa cuarta fuerza política? ¿Quiénes la conformarían? La necesidad de que realmente haya una cuarta fuerza política. ¿De qué se trata, Fortunato? Bueno, gracias por tu pregunta y repito, gracias a los compañeros. Nosotros tenemos 61 años ininterrumpidos luchando por rescatar la memoria de Abril. La memoria de Abril hay que rescatarla porque los sectores que se opusieron al levantamiento militar democrático el 24 de abril de 1965, los que se oponen y se opusieron, esos grupos y el país tienen que recibir de nosotros la alimentación permanente de los objetivos que perseguía aquel levantamiento. Aquel levantamiento perseguía la reposición del gobierno constitucional del profesor Monroe, que había sido elegido por la mayoría del voto popular. Había ganado abrumadoramente las elecciones que se habían celebrado el 20 de diciembre de 1961. A un año y medio aproximadamente del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Desde que Juan Bosch ganó las elecciones y antes se comenzaron las conspiraciones para que ese gobierno de él no cumpliera su mandato y se le diera paso de manera ilegal al grupo de la oligarquía que estaba conformando la Unión Cívica Nacional. Juan Bosch fue derrocado. Un grupo de militares democráticos encabezado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez conformó el grupo Enriquillo para luchar para que el profesor Juan Bosch no fuera objeto de un golpe de Estado. Sin embargo, lo dieron. La oligarquía militar, terrateniente, importadora, comercial, financiera, etcétera, católica, de los altos niveles, le dio golpe de Estado al Juan Bosch. La respuesta fue la revolución constitucionalista, que en 25 horas o menos había dispuesto el gobierno de facto del triunvirato, que había juramentado a las 2 de la tarde del 25 de abril a un presidente, Molina Ureña, y que luego ganó la guerra civil de unas 48 horas contra el ejército de San Isidro, y que luego, inmediatamente, los grupos de San Isidro conformaron una junta militar y pidieron a los Estados Unidos enviar sus tropas para intervenir porque ellos habían sido derrotados. Eso lo hizo la embajada americana, promovió esa formación de esa junta militar y también promovió que se llamara a los americanos, y después también promovió la existencia del gobierno de reconstrucción nacional, y Juan Bosch propició con Camaño el inicio de un gobierno constitucional en armas
Y esas dos fuerzas se enfrentaron hasta llegar a un acuerdo el 31 de agosto de 1965. Y ese acuerdo fue traicionado cuando el 19 de diciembre fue atacado el Hotel Matún, donde estaban la cúpula de las tropas constitucionalistas encabezadas por Camaño, para justificar o la muerte de Camaño o sacarlo del país para luego convertirlo en base de guerra, como lo hicieron cuando lo llevaron a Cuba. Nosotros entonces, con el asesinato de Camaño y la intención de que se ahogara la necesidad de un gobierno constitucional aquí, como Camaño predicó el día que se iba para Inglaterra, nosotros le hemos dado seguimiento no a la participación de Camaño en la montaña. Nosotros rechazamos cómo fue asesinado, rechazamos cómo fue llevado a Cuba, pero aceptamos de él la intención de que aquí haya una democracia constitucional, y por eso hemos estado luchando. Entonces, esa democracia constitucional y la lucha contra la corrupción que él planteó el 24 de abril de 1965 y fue publicada en el periódico La Nación, esos dos elementos fundamentales, nuestra fundación le ha dado seguimiento junto a militares activos el 24 de abril que perdieron sus rangos o lo ofertaron en favor de la patria, y los civiles que se involucraron en ese proceso, civiles que perdieron más de 2.850 personas, murieron en 4 meses. Nosotros 600, San Isidro 500, los policías 325, todas esas muertes, los gobiernos que hemos tenido le han pisoteado su honor, porque han sido electos, se ha respetado su elección, pero ellos no han respetado el gobernar conforme a la Constitución y se han amparado en la corrupción para darle seguimiento a las pretensiones de riqueza de Trujillo. Esas pretensiones de ser rico de Trujillo y dueño ni amo de este país, y respetando los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, rige con la aspiración del líder de la formación de la sociedad secreta de la Trinitaria, el presidente de ese movimiento, Juan Pablo Duarte, que aspiraba no a hacer lo que hizo Trujillo, sino que aquí se entendiera que la ley es la regla por la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados, para que pueda existir una democracia constitucional. Pero nosotros hemos clamado al país durante muchos años que eso se cumpla, como hemos clamado lo que dijo el profesor Juan Bosch, de que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley, como declarara el líder del movimiento de Riquillo, el coronel Fernández Domingo, donde nadie hay más libre que aquel que somete a sus deberes cumpliendo la ley. Entonces, para entender todo eso, tenemos que hablar de que se ha violado la Constitución en términos de poner en práctica lo que plantea el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, y la ley 33-18, que es la ley de los partidos, que obliga a educar en Constitución, en civismo, en moral, en conocimiento del manejo del Estado y sobre todo en valores patrios. Aquí no se ha cumplido con eso. Entonces, como no se ha cumplido con eso, los partidos en el gobierno han de una manera u otra han incumplido con la Constitución, han pisoteado los intereses de la democracia, que es construir un Estado social y democrático de derecho, donde la dignidad del hombre y la mujer sean respaldadas en la construcción permanente de una cultura cívica y una manifestación permanente republicana de los gobiernos, donde respeten los 3 poderes del Estado. Eso se ha violentado y eso ha llenado de frustración a la sociedad.
Y eso ha hecho que mucha gente no cree en la democracia, porque los partidos han servido de puente para que aquí se siga violando la Constitución cada vez que hay elecciones, porque son por soborno y no por participación consciente en las elecciones a través de las prácticas educativas. Pero nosotros entendemos que esa violación de la Constitución, el manejo de las cosas públicas, permitiendo la corrupción y viviendo de la corrupción, es lo que nos permite a nosotros entender que debe haber una cuarta fuerza política. ¿De dónde vendría esa cuarta fuerza política? Podría entenderse de que viene de un outsider. Un outsider, como lo es en Estados Unidos Donald Trump, como lo es Milei en Argentina, y como lo han sido otros presidentes en otros países de América y del mundo. Porque los Estados Unidos entendió en la Guerra Fría que en América Latina no debía haber democracia constitucional, tenían que haber dictadores militares. Y esos dictadores militares respaldaron a los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, pero no desarrollaron la democracia liberal que tiene Estados Unidos. Ahí los Estados Unidos fallaron, porque los Estados Unidos lo que tenían que vender aquí era la existencia y creación de una democracia liberal como la que ellos tienen. Pero allá mismo se ha fallado. La falla del sistema de los Estados Unidos crea un outsider. Y ese outsider está llevando a cabo una práctica política, militar, económica en el mundo que rompe con el sistema, como ha ocurrido aquí. Pero lo contrario también, los partidos de aquí, después que sustituyeron a Trujillo, ninguno ha cumplido con la democracia, porque no han educado en democracia, porque han servido de puente para enriquecerse. ¿Por qué razón? Si vemos la estructura del Estado, a que se va a enfrentar a lo que se han enfrentado los distintos gobiernos y a lo que se enfrentaría un outsider aquí, hay que poner mucha atención. Ningún partido aquí debe volver a ganar sin enseñar en Constitución, ni los outsiders tampoco. Quien quiera ser un outsider ganador fuera de los partidos debe apoyarse en el estudio permanente de la Constitución, en la lucha contra la ignorancia cívica, por aquello que dijo Simón Bolívar. Una sociedad que realmente no se eduque se puede convertir en un instrumento ciego de esos gobiernos. Él señaló más o menos: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Así ha sido este país. Se ha destruido la confianza a través de permitir la corrupción y la impunidad al extremo, de que hoy los partidos que fueron desplazados por la corrupción han creado una narrativa donde ellos aparecen como víctimas y donde los Estados Unidos, que anda buscando un outsider aquí, trabaja en contra de la corrupción cuando le devuelve a Gonzalo Castillo la visa y trabaja para, de una manera u otra, violar o hacer injerencia en el poder judicial, y eso debilita la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Y nosotros los constitucionalistas rechazamos esa posición. Si algún outsider aquí pretende ser presidente, que sepa lo que se va a enfrentar. Número uno, se va a enfrentar a la conformación de 3 poderes que deben funcionar de manera independiente. Por eso hay que educar. Hay que educar a la inmensa cantidad de millones de ciudadanos que va a votar. Tienen que saber que no pueden votar por corrupción, por dinero, por soborno, sino que tienen que votar por conciencia. Lo que quiere decir que en cada municipio, en las elecciones de febrero del 2028, cada votante tiene que conocer la historia, tiene que conocer
de una manera u otra lo que dice el artículo 142 de la Constitución, que es, en primer lugar, que los cargos se deben obtener por mérito y profesionalización. Para eso hay que educar en los 158 municipios y los 135 distritos electorales. Debe educarse al país para que los diputados aprendan que van al Congreso a fiscalizar y controlar los gastos del Poder Ejecutivo, diputados y diputadas, senadores y senadores, y que debe haber un Poder Ejecutivo, primero, que respete los poderes del Estado, porque al Poder Ejecutivo le corresponde realmente seguir la fiscalización y control de esos estados que él mismo dirige, a través del Congreso, a través de la Procuraduría General de la República, a través de la Contraloría General de la República y a través de la Cámara de Cuentas del Congreso. Ellos tienen que hacerlo respetado quien vaya a ser presidente. Para eso hay que educar. Entonces, además de eso, tres poderes, quien vaya a ser presidente tiene que saber que aquí hay 23 ministerios. Y esos 23 ministerios lo dirige el presidente con toda su composición y complejidades. Porque cualquiera no puede ser presidente aquí, como ha sido y como se pretende ser. Un presidente tiene que saber que se va a enfrentar, además de esos 23 ministerios, a la conformación de más de 84 direcciones autónomas y descentralizadas del Estado. ¿A quiénes la van a dirigir? ¿Cómo la van a dirigir? ¿Qué programas deben de seguir? Por eso hemos planteado la conformación de un Estado social democrático de derecho, que lo puede representar la Constitución, pero hay que seguir la Constitución y hay que conocerla. Además, se va a enfrentar también a unos 80 y tantos cónsules en el mundo, consulados, oficinas consulares, y a 48 embajadas en el mundo. Y se tiene que enfrentar la necesidad de defender la seguridad del país frente a la situación anárquica de Haití. Y tiene entonces que ver entonces en el plano internacional cómo defender la seguridad, la democracia y la soberanía nacional. Ese es el papel que le corresponde a un presidente de una cuarta fuerza, que en base al mandato de la Constitución dirija a este país. Y entendemos que en estos 2 años, los partidos que quieran formar parte de esa cuarta fuerza lo pueden hacer conjuntamente con una cuarta fuerza que surja de un outsider que cumpla con defender la necesidad de mejorar la institucionalidad dominicana, la seguridad del país, la democracia, sus instituciones y sobre todo defender la soberanía nacional. Por eso hace falta una cuarta fuerza, porque los partidos no lo han hecho y hay que buscar la manera de que haya un grupo de dominicanos que lo haga y puede salir de los más de 48% que no participaron en las elecciones porque no están de acuerdo con cómo se ha gobernado. Para los que no entienden inglés, Fortunato, profesor, outsider, ¿qué significa? Outsider es un líder que surja del descontento popular con la mala gestión de los partidos del sistema. No tenía fuerza política y el no tener fuerza política es su fuerza política para tener fuerza política. Es decir, no participé de esos sistemas. Lo estuve criticando en la guerra de narraciones. Saqué mejores ventajas. Me he ganado entonces el respaldo ilusorio del pueblo. Pero yo como outsider ahora tengo que demostrar que soy capaz de conformar una estructura más democrática y participativa que los partidos, que el pueblo comprende y que el pueblo se compromete. El outsider que soy tiene que conformar todo eso. Entendemos que en 2 años podría ser posible, pero no sería igual a que se vincule a algún partido que también decida seguir la filosofía de esos outsiders. Lograr la unidad y conformar esa fuerza política que dé respuesta constitucional a los errores que han cometido los partidos, que no han podido unirse al mandato de la Constitución. Las bases constitucionales para la existencia
de esa cuarta fuerza política, ¿en qué se apoyaría? Y los peligros de no hacerlo. Mira, una cuarta fuerza política debe saber que tiene que dejarse guiar por la Constitución de la República. En el artículo 6 de la Constitución se habla de la supremacía de la Constitución, que dice que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas, toda persona u órgano que ejerza potestades públicas, y un outsider, eso es lo que va a hacer, tiene que someterse al mandato de la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Por lo que todo acto, toda ley, todo decreto, toda resolución, reglamento, tiene que estar conformado en base a la Constitución de la República. Ninguna actividad que realice el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los ayuntamientos puede estar fuera del mandato de la Constitución. Es obligatorio que quien vaya a aspirar a dirigir una cuarta fuerza en el país, una cuarta fuerza electoral para una democracia constitucional, lo primero que tiene que aprender es que la Constitución es la ley suprema de todo lo que se vaya a hacer en el Estado. En segundo lugar, tiene que saber que el fundamento de la Constitución está en el artículo 5, donde el fundamento de la Constitución reside en la defensa de la dignidad de cada dominicano. Son los fundamentos de un Estado, de una república, de una Constitución. Defender la dignidad de cada hombre y cada mujer. Y que la dignidad de cada hombre y cada mujer está contenida en 37 artículos que hay, del artículo 37 al artículo 68 de la Constitución de la República. Todos los derechos fundamentales y su garantía están ahí. Y que esos derechos tienen deberes. Y que esos deberes están en el artículo 75 de la Constitución, donde en su numeral 2 se establece que toda persona, todo ciudadano y ciudadana, tiene que velar por el fortalecimiento y calidad de la democracia, la defensa del patrimonio público y la transparencia en el manejo de las cosas públicas. Es decir, todo acto electoral, estatal, tiene que estar fundado en ese artículo. Todos tienen que velar por la calidad de la democracia. De la calidad de la democracia se va a lograr cuando cada persona sea instruida para votar por conciencia. Porque su voto es el nombramiento de los funcionarios públicos de todos los niveles. Y toda empresa y el Estado como una empresa colectiva tiene que saber a quién nombra para defender sus intereses. Y cuando al pueblo le compran los votos, le están quitando la oportunidad de votar consciente. Y eso es un crimen contra la democracia, contra el patrimonio público, contra la transparencia con que debe manejarse los intereses nacionales. Y el artículo 216 establece de la Constitución que los partidos pueden ser formados libremente, como puede ser formado un partido hoy para una cuarta fuerza, pero es subordinado a la democracia interna y la transparencia. Eso lo plantea el artículo 16 en su párrafo 1 cuando comienza, y dice más adelante varias cosas, pero la más importante que dice es que la esencia fundamental de la participación de un partido o un político es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana, para poder entonces
darle cumplimiento a la existencia de un Estado social y democrático de derecho y sus funciones que establecen los artículos 7 y 8 de la Constitución, que solamente se logra cuando hay soberanía popular, es decir, cuando el pueblo vota libremente, como establece el artículo 2 de la Constitución, que dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce a través de sus representantes de manera directa, en la forma en que establece la Constitución y las leyes. Es decir, queda claro que lo que formen una cuarta fuerza política en este país tiene que basarse en la Constitución y saber que el artículo 146 no se puede violar, que es la prohibición de la corrupción y la impunidad. Tienen que ir a defender los intereses del país para que cada recurso llegue de manera equitativa a todo el pueblo dominicano, de la forma que establece la Constitución y las leyes. Aquí no puede haber corrupción. Los Estados Unidos podrá estar defendiendo a alguna gente corrupta aquí, como se ha hecho ahora mismo, a través de la embajada, porque a lo mejor tiene otros intereses, que es que se dilate la solución del caso haitiano, ya sea para lograr de alguna manera un gobierno allá mamotrépico que surja sin combatir las bandas, y que ese gobierno de allá que surja en medio de esa anarquía sin la garantía de seguridad del pueblo haitiano se una aquí, que surja de algún outsider que se comprometa a mantener la unidad de las dos naciones con la anarquía que hay, para llegar a algún momento a arreglos donde ellos puedan mantener el dominio de la tierra rara, por ejemplo, aquí, y hacer competencia con China, que no tiene necesidad de hacer eso, porque el artículo 26 de la Constitución en su numeral 6 establece la forma en que los Estados Unidos pueden participar en la comercialización de los medios de producción de los minerales que hay en el país. Artículo 26 numeral 6. Ya eso está resuelto. Lo que tiene que hacer la embajada norteamericana es defender la seguridad nacional, neutralizando las bandas de Haití y fortaleciendo la institucionalidad dominicana. Ahí es que nosotros entendemos que debe colaborar los Estados Unidos, y le hacemos un llamado para que esta frontera del Caribe, donde la República Dominicana está en el centro, Estados Unidos sea ayudada a ser colocada ante el mundo como una nación que merece vivir en democracia, que merece vivir en una democracia constitucional, que merece vivir en una democracia como fueron los sueños de los fundadores de los Estados Unidos cuando declararon su independencia el 4 de julio de 1776 de un poder imperial como era Inglaterra. Nosotros merecemos también cristalizar los sueños de los hombres y mujeres norteamericanos que quieren una independencia para todo el mundo, y de los hombres que fundaron aquí la Sociedad Secreta Latinitaria, inspirado en ellos, inspirado en la Revolución Francesa, que fue inspirada en el trabajo de George Washington cuando pudo unir las 13 colonias. Así lo expresa Napoleón en una obra que se llama Yo Napoleón, cuando él estaba preso, después que fracasó en la unidad de los pueblos europeos, como él quería la unidad para los pueblos de América. Nosotros llamamos a la embajada norteamericana y al gobierno de Donald Trump que entienda que este país merece vivir en libertad, exhibir una democracia constitucional construida a base de esfuerzo, y que la hemos sostenido, y que nosotros los militares constitucionalistas, civiles y militares, así como los guardianes de la Constitución, necesitamos que el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo sepan que hemos luchado con orgullo, con tenacidad, con apego a la patria, al mantener 61 años luchando por el rescate de la 9 de abril, y que ellos hacen mal en habernos aislado, en haber desconocido nuestros derechos fundamentales.
los cuales también reclamamos, porque los hombres y mujeres de Abril deben de vivir el resto de su vida con dignidad y deben de morir con la dignidad que han muerto muchos sin haberse satisfecho sus derechos fundamentales, como el caso del coronel Píndaro Peña, que se enterró el pasado domingo, un hombre que definió la batalla del 27 de abril de 1965 en favor de la República Dominicana. Y así todos los que estamos vivos, que vamos a enterrar nuestros muertos con orgullo y dignidad, entendemos que el Estado que surja, si estos estados que han existido no han podido, pueda de alguna manera dignificar a los hombres y mujeres de Abril, para que los hombres patriotas, los militares patriotas del futuro, se vean en el ejemplo de nosotros. Hay que cumplir con los derechos de los hombres y mujeres que luchan a favor del país. Así lo exigimos y así hemos luchado de cara al sol. Luchamos porque es una cuarta fuerza que haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto, para que aquí se acabe el relajo. Carajo, este país no puede seguir siendo guiado por los intereses particulares de los grupos que se han querido engullir el Estado Dominicano. Fortunato, 61 años después, mira, antes está con usted ahí algunos de los sobrevivientes, mire, doña Maura ahí y el esposo, que están ahí, estaban haciendo, antes de usted llegar, estaban haciendo los relatos, ella pensaba que él estaba muerto, todo eso. Ustedes eran jovencitos, porque 61 años después todavía quedan algunos que están vivos, reclamando, como usted dice, la dignidad. Un grupo de militares le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch y ustedes se opusieron y han pagado la culpa por oponerse al golpe de Estado, Fortunato. Sí, nosotros hemos pagado la culpa porque no hemos tenido gobiernos constitucionales. Que sepa que nosotros defendimos la Constitución, la voluntad popular, el gobierno libremente expresado en las urnas en favor del profesor Juan Bosch y la soberanía nacional cuando enfrentamos en conjunto las tropas invasoras. Y hablo en conjunto porque algunos compañeros constitucionalistas, muy pocos, se han dedicado a creer que la revolución debe andar en los bolsillos de ellos, defendiendo de manera ególatra su participación y negando la participación colectiva. Nosotros hemos luchado por el bien de la patria y por el bien de todos los dominicanos. Y sabemos que todavía la concepción trujillista, que fue la concepción que animó a la oligarquía que nos enfrentó en el 1965, esa oligarquía trujillista que pensó en hacerse y alzarse con el santo de la limosna, porque nunca le pidió cuenta a los trujillistas, se fueron con todo el dinero que pudieron haberle robado al país y los bienes, dejaron algunos, se formaron aquí las empresas del Estado, se la engulleron también, esa oligarquía, y nosotros entonces fuimos dejados fuera, porque no se entendió el papel de haber sido el primer ejército del mundo que luchara en favor de la reposición de una constitución y el gobierno que rigió de la voluntad popular, como lo hicimos en el 1965, cuando el capitán Mario Peña Tavera se levantó con su grupo de alistados y oficiales subalternos y pudo darle seguimiento y cumplimiento a lo que había iniciado el coronel Fernández Domínguez y había dejado en manos del coronel Hernando Ramírez. Nosotros que envolvemos toda una historia, debemos de ser de alguna manera reconocidas legalmente nuestros derechos fundamentales. Y una vez más, le decimos al presidente Luis Abinader que él debe explicarle al país o reconocer nuestros derechos fundamentales o explicarle al país por qué él entiende que no nos lo merecemos. Que lo explique
o que resuelva el caso de nosotros, para que cada dominicano sepa que luchar por la patria no es morir arrastrado y pobre, sino que luchar por la patria es reconocido también por el Estado. El Estado está obligado a conformar la cultura del civismo, la cultura del republicanismo y la cultura de una institución militar que esté detrás de la democracia, para que aquí no perezca en ningún momento la democracia ni la soberanía nacional. Al presidente Luis Abinader le corresponde responder lo que estamos planteando, o decir que no tenemos derecho, y que lo explique en términos legales públicamente. Gracias, Fortunato, y a todos por su visita. Gracias a ti por tu entrevista. Quisqueyanos valientes alcemos